Cantares capítulo 8, versículo 7 dice: las muchas aguas no pueden apagar el amor. Pues tenemos nosotros un enemigo que quiere destruir nuestro matrimonio. Y aunque usted no lo crea, ese matrimonio no es su esposo, ni tampoco su esposa. Dice en 1 Pedro 5:8 que tenemos que estar alerta y cuidarnos de ese gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho, es decir, está pendiente de todo lo que hacemos, como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando qué matrimonio destruir. Pero como dice Cantares 8:7, las muchas aguas no pueden apagar el amor. Los demonios no pueden apagar el amor. Y yo sé que muchos usan los demonios como una excusa para sus caídas, sus embarradas. No, fue el diablo el que me hizo caer. Y sé que algunos lo han llevado a un extremo, y por eso no todo es por causa de los demonios. Sin embargo, el enemigo es más real de lo que muchos creen. Y hay muchos que no han logrado la victoria en muchas áreas en sus vidas porque sus enemigos son espirituales. Y esa clase de enemigos solo pueden ser vencidos con armas espirituales. En Efesios 6:11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y luego dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es en contra de nuestro esposo ni en contra de nuestra esposa. Nuestra lucha es espiritual, en contra de demonios y principados. Por lo tanto, dice una vez más, versículo 13: pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Sus matrimonios no se acabarán. Entonces, cuando hablamos de demonios, hay unos conceptos equivocados por desconocimiento y también por una traducción equivocada. Porque cuando habla de demonios, en la traducción en la Biblia en inglés, usan la expresión poseídos por demonios. Y basado en esa traducción, pues muchos cristianos dijeron: un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Y es cierto, porque es imposible, somos propiedad de Dios. Pero nuestra Biblia en español no tiene ese error. Nuestra Biblia en español claramente dice endemoniado. Demonizado sería la palabra en inglés. Porque el cristiano sí es atacado por los demonios. Y para entender lo que nos ayude un poquito, las tres palabras que quiero usar son influenciados, obsesionados o controlados. En 2 Corintios 2:10 dice que nosotros tenemos que conocer las maquinaciones, es decir, el modus operandi del diablo, la forma en la cual opera o trabaja el diablo. ¿Cómo operan los demonios en los cristianos? Pues, en primer lugar, vemos que Pedro en un momento dado fue influenciado por un demonio. Jesús dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que sea perseguido y es necesario que yo muera en la cruz. En ese momento Pedro le dijo: no, yo te aconsejo que no hagas eso. ¿Y qué hizo Jesús? Reprendió no a Pedro, sino al demonio.
Jesús reconoció que Pedro estaba siendo influenciado por un demonio. Lo segundo es ser obsesionados por un demonio. Y lo quiero ilustrar con Saúl. En 1 Samuel 16:14 dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Y más adelante vamos a ver cómo este espíritu lo obsesionó en contra de David. Pero luego también encontramos el ser controlados. Y no creo que un cristiano pueda ser controlado por un demonio. El caso que vemos de control es Judas. En Lucas 22:3 dice: entonces Satanás entró en Judas Iscariote, lo controló. Entonces, así como Pedro fue influenciado, Saúl fue obsesionado y Judas fue controlado, el enemigo puede hacer lo mismo con nosotros. Y hoy lo quiero aplicar con respecto al matrimonio. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa ser influenciado por un demonio? Pues somos influenciados por un demonio cuando el enemigo logra poner en nuestra mente un pensamiento, una idea, un sueño, un video, un deseo o un temor. Por ejemplo, este puede ser un pensamiento que el enemigo pone en nuestra mente: tu esposa te va a ser infiel. No acepte ese pensamiento. O el enemigo puede darle un sueño en donde usted ve a su esposo o a su esposa siendo infiel. Eso es del enemigo. No lo acepte. El plan del enemigo es destruir su matrimonio. O también un día usted puede estar caminando por ahí y de repente usted ve a su esposa riéndose con sus compañeros de trabajo. Y el enemigo viene y le dice: mírela, ella la pasa más rico con sus compañeros de trabajo que con usted. No acepte ese pensamiento. Es un dardo del enemigo. O lo siguiente: tu esposo no te da el reconocimiento que mereces. Esto fue lo que le pasó a la esposa de Albert Einstein. Y se obsesionó tanto con esa idea que eso terminó acabando con su matrimonio. Otro pensamiento puede ser el siguiente: mire lo fea que está su esposa. Mire esas arrugas, esas manchas en la cara, esos bananos que se le salen del pantalón. En cambio, tu amiga está divina. Pensamiento del enemigo, está influenciando nuestra manera de pensar. Tu compañero de trabajo sí te oye, él sí te pone atención, él sí te admira. En cambio, tu esposo no. Es un pensamiento del enemigo, está influenciando su forma de pensar. O tu esposa no se está cuidando físicamente, mire lo gordita que está. O tu esposa no tiene sexo contigo, por eso tienes derecho de ver pornografía o de mirar a otras mujeres. Eso es ser influenciado por un demonio. Pero en segundo lugar, ¿qué significa ser obsesionado por un demonio? Pues una persona es obsesionada por un demonio cuando un pensamiento, una influencia que el enemigo ya puso en nuestra mente se vuelve un pensamiento constante. Cuando el enemigo logra esto,
ya logra meter un pie en la puerta de nuestra vida. Por ejemplo, la dependencia emocional. Nuestro corazón se puede dividir cuando el enemigo nos hace creer que es posible tener algo con cierta niña o con cierto hombre. Viene ese pensamiento: mira, tú le gustas. Mira lo especial que él es contigo. Mira cómo te coquetea. Y entonces uno comienza como a darle lugar a ese pensamiento. Si no llevamos ese pensamiento a la cruz, nos podemos obsesionar por esa persona, es decir, estar todo el tiempo buscándola, estar pendiente de esa persona y llegar al punto en donde hay dependencia emocional. Eso es un demonio obsesionándonos. Otro ejemplo son los celos obsesivos. Eso es un demonio. Y lo ilustro con Saúl. Él empezó a sentir celos de David cuando oyó que las mujeres del pueblo en donde vivían cantaban lo siguiente: Saúl mató a sus miles. Imagínenselo en son de costeño: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Yo sé que no tengo el son costeño, pero ustedes le añaden ahí la guacharaca. ¿Y esto qué ocasionó? La Biblia dice que Saúl se enojara mucho y dijo: ojo, solo falta que lo hagan su rey. O sea, el enemigo comenzó a hacerle creer: ahora lo van a nombrar rey. Y desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Se le volvió una obsesión. Al día siguiente dice: un espíritu atormentador abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Y precisamente ahí en su casa, que no adivinan quién estaba: David. Dice la Biblia que él tocaba el arpa, porque cuando él tocaba, Saúl se sentía mejor. Y ahí estaba: por más grande que sea el Goliat. Pero Saúl, dice, tenía una lanza en la mano y de repente ¡juap!, se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó. Entonces yo quiero que analicemos las diferentes señales que nos muestran que posiblemente estamos siendo obsesionados por un demonio de celos. La primera señal: nos descontrolamos emocionalmente. Dice que Saúl comenzó a desvariar como un loco en su casa. La siguiente señal son las enfermedades físicas. Un espíritu atormentador afligía a Saúl. La siguiente señal es el comportamiento posesivo. Empezamos a controlar a la pareja, su ubicación. No, la tenemos aquí en nuestro iPhone, ya sabemos dónde está. ¿Con quién está? A ver, dime con quién está. ¿Quién está en esa reunión? Dime los nombres, ya. Monitoreamos su hora de salida y su hora de llegada. ¿A qué hora saliste de la oficina? ¿30 minutos te gastaste? No. Revisamos su celular. Comienzan las prohibiciones. Te prohíbo esa relación. Luego viene el espionaje. Pero no solo nos obsesionamos hacia nuestro esposo, nuestra esposa, sino también nos obsesionamos por la persona que es el motivo de los celos. Buscamos otras personas para que nos den información acerca: ¿quién es esa niñita? Esa bobita. Comenzamos a stalkearla en Instagram o en Facebook. Todo el tiempo pensamos en esa niña. Si ustedes miran la historia de Saúl, se le olvidó vivir.
Se le olvidó disfrutar su familia. Se le olvidó gobernar. Porque durante mucho tiempo su única obsesión fue ¿quién? David. Quería matarlo. Pero otro ejemplo son las adicciones sexuales. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados, es decir, influenciados por los demonios con respecto a la pornografía. Hay imágenes en todo lado. Ya es inevitable. Pero una cosa es ser influenciado y otro es ceder a la influencia. Si nosotros cedemos a la influencia, nos podemos obsesionar. Y pasa de ser simplemente una tentación semanal o mensual y se convierte en una práctica. Cuando ya es una práctica semanal, ya es una obsesión. Y cuando esto sucede, los demonios de lujuria logran meter el pie en nuestro corazón. Y lo siguiente es el control. Los demonios empiezan a controlarnos. Y esto me lleva al tercer punto. ¿Qué significa ser controlados por un demonio? Pues al comienzo de mi mensaje dije que no es posible que un cristiano sea controlado por un demonio, pero ahí me equivoqué. Es posible. Lo que pasa es que cuando un cristiano está siendo controlado por los demonios, está muy cerca de separarse totalmente de Dios. Y ese es el plan del enemigo. Ser controlado por un demonio significa que la persona perdió el control. O sea, ya es un títere de los demonios. Lo que se inició como una tendencia de la carne se puede convertir en una adicción. Por eso oímos términos como drogadicción, alcoholismo. Y yo sé que muchos tienen algo que ver con un elemento químico, ¿no? El cuerpo químicamente necesita el alcohol, necesita la droga. Pero además del elemento químico, también están los demonios. Se necesita liberación. El adicto sexual, el depravado, el abusador, el controlador, el manipulador, el asesino. Entonces somos influenciados, somos obsesionados y podemos ser controlados por los demonios. Por eso en Efesios 4:27 dice que no le demos lugar al diablo, es decir, no dejen que el diablo meta el pie en la puerta de su corazón. Y la pregunta es esta: ¿cómo le damos lugar al diablo? Obviamente por medio del pecado. Pero además del pecado, hay ciertos comportamientos de nuestro corazón que hace que nuestro corazón sea vulnerable a los dardos del enemigo. Lo primero es no perdonar. En 2 Corintios 2:10, cuando Pablo habla acerca de no ignoramos las maquinaciones del enemigo, lo primero que él les dice a la iglesia en Corinto es: ustedes deben perdonar. Y a la persona que tenían que perdonar era un tipo depravado que estaba metido en la iglesia. Pero Pablo les dice: si ustedes no perdonan a esa persona, ustedes se volverán una puerta abierta a los demonios. Perdonar no es aceptar el pecado. Perdonar es sacar la rabia, el dolor que hay en nuestro corazón en contra de esa persona. ¿Por qué es tan importante perdonar? Porque si nosotros no perdonamos, nos salimos de la gracia. Y cuando estamos fuera de la gracia, el enemigo nos puede atacar. Así como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos perdonar a los demás. Otra puerta abierta al enemigo que hace que nuestro corazón sea vulnerable a sus dardos son los temores. El temor a que se repita lo que nosotros vivimos en la casa de nuestros padres.
el temor a que nuestra pareja se vaya con otra persona, el temor a perder lo que la pareja me ofrece, la seguridad financiera, la fama que me puede estar dando, quién sabe qué, ese temor. O el temor a que la otra persona nos haga daño. Lo otro que es una puerta abierta son las malas experiencias en la vida que no han sido sanadas. Si usted fue rechazado en su niñez, esa es una puerta abierta a los demonios. Si usted fue abandonado por su papá o su mamá y no ha sanado eso, esa es una puerta abierta a los demonios. Los abusos físicos, verbales y sexuales que no han sido sanados son una puerta abierta a los demonios. Pero lo otro que es una puerta abierta a los demonios es la subjetividad. Y es supremamente importante saber qué es ser subjetivo. La subjetividad es cuando lo que nosotros pensamos o creemos es afectado por nuestros intereses personales, por nuestros prejuicios, por nuestros temores, por nuestras experiencias vividas no sanadas, por nuestras experiencias en casa, pero también por la malicia y el negativismo que heredamos de nuestros antepasados, el ser una persona mal pensada. Todo esto nos lleva a ser subjetivos, y esto es una puerta abierta a los demonios. Entonces, tenemos un enemigo que quiere destruir nuestro matrimonio, y no es nuestra esposa, es Satanás y sus demonios. Pero el Señor nos ha dado armas espirituales para resistirlo. Y el primer arma, quiero que lo escriban ahí, es la verdad. En Efesios 6:14 dice: defiendan su posición con la verdad. Y antes de hablar acerca de la verdad, quiero tomar unos minutos para hablar acerca de defender nuestra posición. Porque si estamos en una guerra, nosotros tenemos que tener una posición de guerra. Los luchadores, los boxeadores saben que hay una posición de pelea que es supremamente importante. Antes de ellos aprender a lanzar sus puños, tienen que aprender la posición de pelea para que no se caigan. Lo mismo sucede en básquetbol. Hay una posición de defensa que intimida al enemigo, pero también que no nos deja caer. Cuando jugamos básquetbol y queremos ganar los rebotes, el tomar esa posición antes de que la otra persona lo tome es supremamente importante. De eso está hablando Pablo. Tomen su posición, o dice, defiendan su posición. En 2 Crónicas 20:15, el Señor le dice a los habitantes de Judá, y también nos dice a nosotros: no tengan miedo, porque la batalla no es de ustedes, sino es de Dios. Y el versículo 17 dice: ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Y luego dice algo supremamente importante: tomen sus posiciones. Ustedes no van a tener que luchar, pero sí van a tener que tomar su posición. Y finaliza diciendo luego: quédense quietos y observen la victoria del Señor. Entonces, lo primero aquí es Efesios 6:14: defiendan su posición con el cinturón de la verdad. Yo defiendo mi posición de guerra contra los demonios, contra Satanás. ¿Cómo? Con la verdad. La verdad
en nuestra guerra espiritual contra Satanás es supremamente importante. ¿Por qué? Porque Satanás es mentiroso y padre de toda mentira. Y él se mueve en la mentira. Por eso Jesús dijo: ustedes conocerán la verdad y la verdad les dará libertad. ¿Y qué es lo que va a hacer el enemigo? En las peleas entre esposo y esposo va a tratar de torcer la verdad para generar una pelea entre nosotros. Por esa razón nosotros no podemos vivir con suposiciones. No podemos: me parece, yo pienso, yo siento, yo creo. Tú me dijiste eso. No, yo no te dije eso. Sí, me lo dijiste. No te lo dije. Ojo, la verdad es supremamente importante. ¿Cómo vas a saber? Yo pregunto esto: ¿cómo sabe más la persona que oye que el bruto que habló? Porque eso es lo que sucede. El hombre dice o la mujer dice algo y el otro entiende otra cosa. Y aunque el otro le diga que eso no fue lo que él dijo, ella sigue creyendo lo que ella pensó que él había dicho. Y ahí estamos perdiendo nuestra posición. Por eso, en serio, yo creo que en nuestras casas tenemos que instalar cámaras para que lo que se dijo quede grabado. Ahora, yo reconozco que el enemigo distorsiona nuestras palabras y puede llevar a alguien a decir algo que no quiso decir. Pero lo importante es lo que él o lo que ella quiso decir. Conocerán la verdad y la verdad les dará libertad. Si como esposos no llegamos al acuerdo de que solo vamos a vivir bajo la verdad, este matrimonio arranca o se va a acabar. ¿Por qué? Porque aquí dice: defiendan su posición con la verdad. Integridad es creer solo lo que ha sido claramente revelado. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. Y la Biblia dice en Lucas 8:17 que la verdad siempre saldrá a la luz. Si no sale a la luz es porque no es cierto o porque Dios no quiere que salga a la luz. El problema en una discusión entre esposos es que cada uno tiene su verdad. Y cuando cada uno pelea por su verdad, no hay esperanza. Por eso, hasta que la verdad objetiva no sea revelada, cada uno tiene que poner su verdad a un lado y confiar en Dios. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él actuará. Si no sale la verdad a la luz, la Biblia dice, ojo, que solo debemos creer lo bueno acerca de la otra persona. Si usted no cree lo bueno, usted está pecando. No más suposiciones. Yo creo lo bueno. Punto número 2. La justicia de Dios. Y aquí vuelve a decir: mantengan su posición de defensa con la coraza de la justicia de Dios. Ojo, que lo importante no es la coraza. Porque muchos: me voy a poner la armadura de Dios, y se pone el yelmo y la coraza. Nada de eso es importante. Lo importante aquí es que la justicia de Dios. Lo primero es la verdad. Lo segundo es la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Según el diccionario, justicia es hacer lo correcto. Es dar a cada uno
lo que le corresponde, lo que es suyo. Es un sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Es decidir a quién le pertenece cada cosa por derecho, justicia, hacer lo correcto. Cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría, él le pidió sabiduría para hacer lo correcto, para discernir con justicia. Miren lo que dice Miqueas 6:8. El Señor te dice lo que es bueno y lo que Él te pide. ¿Y qué es lo primero que Dios nos pide? Hacer justicia. Otra traducción dice practicar la justicia. Y el famoso Mateo 6:33 dice: busquen primero el reino de Dios. Y ahí a veces lo detenemos. Pero lo siguiente es igual de importante: y su justicia. Las cosas se hacen con justicia. Esto es lo que nos da nuestra posición de guerra en contra del enemigo. Lo siguiente, número 3, es la paz. Pónganse como calzado la paz para estar preparados. Vuelvo a decir, lo importante no es el calzado, sino que la paz. Lo importante no es tener la razón ni ganar las peleas, no. Lo importante es que haya paz en el hogar. 1 Pedro 3:10 dice: si quieres disfrutar la vida, o sea, si quieres un matrimonio feliz, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Punto número 4: levanten el escudo de la fe para detener ¿qué? Las flechas encendidas del diablo. Aquí vemos dos cosas. Lo primero son las flechas del enemigo. ¿Cuáles son esas flechas? Los pensamientos, los sueños, las ideas, los videos que armamos, los chismes que nos cuenta la gente. Esas son las armas del enemigo. ¿Y cuál es el arma que Dios nos ha dado? La fe. ¿Y eso qué significa? Que solo vamos a creer lo bueno de la otra persona. No voy a creer los chismes de la gente de la iglesia. No voy a creer lo que están diciendo por ahí, no. Hasta que Dios no revele la verdad, yo solo creo lo bueno acerca de mi esposo. Solo creo lo bueno acerca de mi esposa. Creo que Dios está en control. Creo que Él pelea por mi matrimonio. Punto número 5: pónganse la salvación como casco. ¿Esto qué significa? Generalmente en una pelea, en una discusión, hay acusaciones. Tú eres mentiroso, bandida, todas esas peleas. El yelmo de la salvación es: ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Yo soy hijo de Dios. Yo soy santo. Yo soy salvo. Lo siguiente, punto 6, la palabra de Dios. Tomen, dice, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentó Jesús al diablo? Diciéndole: escrito está. Y luego, punto número 7, dice en Efesios 6:18: oren en el Espíritu en todo momento. Orar en el Espíritu es orar en lenguas. Cuando yo oro en lenguas, el que ora es el Espíritu Santo. Oramos la perfecta voluntad del Señor. Entonces concluyo con lo siguiente: la guerra espiritual a favor de nuestro matrimonio tiene que ser hecho por las dos personas. De nada sirve que solo uno de los dos lo haga. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que renunciar a los demonios que los está influenciando, obsesionando o controlando. Si mi esposa no quiere renunciar, yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es atar al hombre fuerte que quiere destruir mi matrimonio, que se quiere meter en mi casa, y prohibir que él tenga influencia sobre mi vida.
Pero si la otra persona no hace nada, de nada sirve. El principal inconveniente que tenemos al hacer guerra espiritual como pareja es que cada uno tiene su verdad. ¿Eso qué significa? Que yo creo que mi esposa tiene ciertos demonios y mi esposa cree que yo tengo ciertos demonios. Por eso, ¿qué es lo que yo sugiero que hagamos? Que cada uno haga su listado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo voy a escribir los demonios que creo que me están influenciando, pero también voy a escribir, ojo, los demonios que creo que mi esposa cree que yo tengo. ¿Lo entendieron? Hagamos la tarea. Quizás tenga razón. Por eso, ojo, yo creo que puedo estar siendo influenciado por un espíritu que me hace ver todo lo malo de mi esposa. Yo creo que tengo un espíritu que me quiere hacer sentir menos de lo que soy. Yo creo que puedo estar teniendo un espíritu de intimidación que no me deja hacer nada. Mi esposa cree que yo puedo estar siendo influenciado por un espíritu de seducción. A usted le están haciendo brujería. Mi esposa cree que estoy siendo atacado por un espíritu de engaño, lo van a robar, de involucramiento emocional, de adulterio, de egoísmo, de machismo, de violencia, de estancamiento, de pobreza, de ruina. Renuncien, hijo, a todo lo que ella cree. Pero ella va a hacer lo mismo. Ella dirá: ay, yo creo que estoy siendo influenciada por un espíritu de rechazo, de abandono, de depresión, de insomnio, de enfermedad, de muerte y de maldición generacional. Pero mi marido cree que estoy siendo influenciada por un espíritu de inseguridad, de temor, de autoconmiseración, de celos obsesivos, de pelea, de sueños y videos demoníacos, de falsas acusaciones, de mentiras y bla, bla, bla. Nos ponemos en pie. ¿Listos? Señor, te damos gracias, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Reconocemos, Señor, que hemos estado peleando es en contra de la persona equivocada y se ha destruido nuestro matrimonio o se ha afectado. Pero ahora mismo, Satanás, te decimos: te hemos desenmascarado. Tú eres nuestro verdadero enemigo. Y yo decido, en el nombre de Cristo Jesús, cerrar las puertas que te he abierto. Yo reconozco que he sido vulnerable a tus mentiras, a tus videos, a tus pensamientos, a tus dardos. Pero en el nombre de Cristo Jesús declaro que esto se acabó. Renuncio a la influencia, a tu influencia demoníaca sobre mi vida, y me pongo en posición de guerra. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a creer toda mentira. Renuncio a vivir en el terreno del enemigo. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a suponer cosas que no son ciertas. Renuncio a oír las voces del enemigo. Hoy decido, en el nombre de Cristo Jesús, ponerme el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Las cosas se hacen con integridad, las cosas se hacen con orden. En el nombre de Cristo Jesús, Satanás, te vas de mi vida, te vas de mi matrimonio, te echo fuera en el nombre de Jesús. Renuncio a seguir oyendo tus voces en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro la guerra al verdadero enemigo, que se llama Satanás y sus demonios, y declaro que eres derrotado por la sangre de Cristo Jesús. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, todo problema yo pondré, en él descansaré. Puedo saber que en él puedo vencer. Por
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.